Bienvenidos a su programa favorito, Salud Total. Soy Leopoldo Garbutt y me han pedido que sea el anfitrión de esta serie. Conmigo hoy tengo al doctor Steven Dence, que es médico naturópata y ha sido misionero en México por muchos años. Él ahora trabaja y vive en Alvarado, en Texas. Muchas gracias por invitarme a estar aquí con ustedes. La salud no es simplemente la ausencia de malestares y dolencias. La salud es mucho más. La OMS ha decidido llamarlo la cumbre del bienestar físico, mental, yo añado espiritual y social. En realidad, la salud tiene tanto que ver. Y hemos estado hablando en esta serie acerca de 8 pasos importantes. Hasta ahora hemos tocado en 7. En el programa de hoy vamos a tocar en el 8º, que es la confianza en Dios. Muy bien. Hay una cita en Isaías, capítulo 26, versículo 3 y 4, que nos anime a que confiemos en Dios. Dice de la siguiente manera: tú guardarás en completa paz al que persevera pensando en ti, porque en ti confía. Confiad en el Señor perpetuamente, porque el Señor Todopoderoso es la roca de los siglos. ¡Qué promesa más bella! Nosotros entonces, después de hacer todos los esfuerzos que podemos hacer para mantener nuestra salud, necesitamos hacer algo más importante aún, es confiar en un poder supremo. Así es. Y es interesante tomar en cuenta que aunque este regla o principio es el último de los 8, no es de menos importancia, al contrario creo que es de más importancia, porque podríamos tener todos los otros 7, pero faltando eso, los demás no servirían de mucho. Es que tiene que ver que cuando comemos, primero se sirve la ensalada, el caldo, y luego el plato principal, y luego el postre. Este es el postre de esta presentación. Así es. Y es interesante tomar en cuenta que Santiago en capítulo 2, en su epístola, en los versículos 8 al 10, menciona que aunque guardemos todas las leyes, pero ofendemos en un punto, la verdad es que venimos a ser ofensores de todos. Y me hace recordar un caso de una señora que fue a consultar conmigo y comenzó diciéndome que era vegetariana, vegan, ¿verdad? 100%, que comía solo 2 veces al día, nunca comía nada entre horas, no comía nada refinado, se dormía a las 8:30 todas las noches, hacía 2 horas de ejercicio diarios. Yo comencé a preguntarme dentro de mí, pues entonces, ¿a qué viene conmigo? Pero finalmente me dice: fíjese, doctor, que tengo un problema. Tengo una tos que no se me quita. Entonces yo empecé a pensar dentro de mí. Entonces, bueno, y le pregunté. Me dijo que no come nada de leche ni queso. No, nunca. Azúcar, nunca. Harina blanca, jamás. Y yo tratando de ver cuáles podían ser las causas de la tos. De repente se me vino a la mente algo que quise rechazarlo. Pero no, tengo que preguntarle. Dije: ¿acaso usted fuma? Cuando dije eso, se le empezaron a rodar las lágrimas. Y me dijo: doctor, por favor, no me diga que tengo que dejar de fumar. En ese momento a mí me salieron las lágrimas. Porque yo me sentí completamente impotente en ese momento, sin poder ayudarle en lo mínimo. Y le dije: señora, discúlpame, pero le voy a pedir que se levante y salga de mi consultorio, porque con esa condición yo no puedo ayudarle en lo mínimo. Porque usted me está pidiendo que no le diga que quite lo que es la causa de su condición. Yo no tengo nada que recetarle ni decirle, a menos que usted esté dispuesta a dejar eso. Entonces así pasa también con esas reglas y leyes.
Tenemos que tomar en cuenta todos en forma armoniosa. Y de la confianza en Dios, tomando en cuenta que Él es quien nos formó, que nos hizo, ¿quién ha de saber mejor que Él lo que nosotros necesitamos? ¿Verdad? Así es. El Dios que tuvo que ver con nuestra formación, el Dios que tiene que ver con nuestro sustento, se preocupa por nosotros. Él nos ama y Él quiere que seamos saludables. El apóstol San Juan, en su tercera epístola, él le dice a su amigo Gayo que él quiere que Gayo esté en buena salud física y espiritual al mismo tiempo. Y Juan estaba citando palabras de Dios. Sí. Era profecía. Así es. Y podríamos preguntarnos, ¿habrá algo que nos puede separar del amor de Dios? No, no hay nada. El apóstol Pablo dijo eso bien claramente. Nada. Y eso lo encontramos aquí en esas palabras en Romanos 8:35 en adelante. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez o peligro? No. ¿O espada? No. Luego el 37 dice, pero Dios que nos ama, nos ayuda a salir más que vencedores en todo. Por eso estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, así es. A través de las edades de la historia humana, ha habido ocasiones en que el pueblo escogido de Dios se ha visto ante trabas tales que no hay forma de vencer. Una historia que me viene a la memoria es la historia de Josafat, que fue rey de Judá. Él tenía ante sí un enemigo bien armado, bien pertrechado. Tenía ante sí un enemigo que estaba con toda intención de destruir a Israel, destruir a Judá completamente. Y salieron a pelear. Por lo general, en las arengas de los generales, a los soldados que están bajo su mando, se oyen palabras como las de Napoleón. Soldados de Francia, mirad que 30 siglos os contemplan. Y se oye que se les insta a pelear, a luchar, a dar del todo por el todo. Pero cuando Josafat estaba dando la arenga a su ejército, la arenga de él sonaba un poquito diferente. La encontramos en el capítulo 20 de Segunda Crónicas y el versículo 20. Dice así, y como se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y seréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Aquí la palabra que se usa para creer y la palabra que nosotros interpretamos como confiar son muy similares en significado. Es cierto. Sí. Porque si creemos en Dios, confiamos en Él. Un niño pequeño con su padre lo pone sobre una roca, sobre una pared bastante alta, muy, muy alta para el niño que es pequeñito. Y papá se para a unos pasos de la pared y simplemente extiende sus manos. ¿Y qué hace ese niño? Se tira. Se lanza, Sí. se tira para allá, sin pensar, allá abajo hay piedras, allá abajo hay espinas, allá abajo hay botellas rotas. Él se lanza porque ahí están los brazos de papá. Así es. Y el apóstol nos enseñó a llamar a nuestro Padre Celestial papá o papito. ¿Verdad? El Abba, Así Abba es. Padre. Esa es la forma cariñosa de papá. Y Él quiere presentarse ante nosotros como un Padre amoroso, gentil, que tiene en su corazón y en su mente nuestro bienestar eterno. Amén. Y si mal no me acuerdo, ese mismo caso de Josafat fue cuando
puso el coro de los levitas al frente del ejército. Correcto, no eran los flecheros. ¿Verdad? No, No fueron los hombres más valientes, fueron los levitas cantando, los mejores músicos fueron los que puso adelante. dando alabanzas al Señor, Sí, ¿verdad? correcto. Entonces, muchas veces nosotros podemos aprender de esas lecciones y usar lo mismo en nuestras vidas. Tenemos que recordar que tenemos un enemigo muy maligno. No es nuestra lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, ¿verdad? Contra demonios, en realidad. Yo he hablado con usted en varias ocasiones y he podido sacar de las historias que usted me cuenta de su pasado cosas donde se ven la mano de Dios. Yo al mirar en mi vida en el pasado, yo puedo ver ocasiones cuando el camino se acabó y lo que hay delante es un abismo. Y sin embargo, Dios ha sabido rescatarme y llevarme por el camino que Él quería que yo llevara. No tenemos nada que temerle al futuro, a menos que olvidemos la forma en que Dios nos haya guiado en el pasado. Así es, esa confianza tan grande, tan hermoso, que Él nos invita a que tengamos en Él, ¿verdad? Y esas promesas que hay en la palabra de Dios, son tantísimas promesas. A veces el diablo quiere, a través del desánimo, a través de la depresión, separarnos de Dios. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y buscamos las promesas que Él tiene para nosotros y empezamos a reclamar esas promesas, entonces el diablo tiene que salir corriendo. Ahora, mencioné que el amor de Dios es incondicional, pero las promesas de Dios sí tienen condiciones. Sí. Y muchas veces nosotros no lo tomamos en cuenta. Por ejemplo, esa promesa que viene acá en Éxodo capítulo 15, versículo 26, que nos dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, si dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces aquí recalca la condición en 4 diferentes formas. Dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, si dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. Solamente cuando hayamos tomado en cuenta estos 4 pasos, podemos entonces reclamar la promesa de que Él nos protegerá de toda enfermedad de los que vienen sobre los egipcios o los incrédulos. Sí, así es. ¿Y cuáles eran esas enfermedades de los egipcios? En las momias se han encontrado evidencias de muchas enfermedades que nosotros tenemos acá, como la diabetes, Fíjese. la obesidad. Se han encontrado evidencias de osteoporosis, de fracturas y heridas de combate, cosas que para nosotros son bastante comunes hoy día. ¿Verdad? Entonces casi todas las promesas del Señor comienzan con un sí y entonces, ¿verdad? Entonces es nuestro deber, escuchando la voz de Dios, cumplir con la sí. Y luego podemos reclamar las promesas. ¿Es que todas las promesas son condicionales? Sí. Por ejemplo, hay una promesa que Dios nos quiere salvar. Tiene condición también qué obra tenemos que cometer o que hacer los humanos para que Dios nos salve. Es bonito esta parte en realidad, porque aquí la condición es aceptar. Correcto. Simplemente abrir el corazón y decirle: aquí estoy, tómame. Así es. Es decir, aún eso entraña cierta actividad de parte nuestra entonces. Así es. Aunque la salvación es por gracia, nosotros tenemos que aceptar esa gracia. O es decir, el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente para salvar a todo ser humano. Sí, así lo creo. ¿Y por qué no todos van a ser salvos? Porque no todos lo van a aceptar. Así es.
dice que Cristo está a la puerta del corazón tocando. Y el que abre, dice, entrará y cenará con él. Es una cosa muy interesante. Un artista en la antigüedad dibujó un cuadro que simula esas palabras. En el cuadro está Jesucristo con una lámpara frente a una puerta y está tocando. La puerta no tiene manija exterior. La puerta se abre solamente desde dentro. Y eso es tan cierto. Nosotros, al confiar en Dios, abrimos la puerta para que Él en nosotros pueda hacer lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Así es, así es. A veces sentimos desesperados con las cosas que suceden en nuestras vidas. Pero cuando nosotros hemos caminado a la altura de la luz que Dios nos ha dado en su palabra, entonces debemos de reclamar la promesa en Romanos 8:28 que dice, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, ¿verdad? Y podemos confiar. En Salmos 37, 3 al 5 dice, confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él obrará. Qué bien. Qué bellas promesas, Qué ¿no? promesa más bella. Yo no sé, en nuestro mundo hay quienes comparan la fe como un salto en la oscuridad, en un abismo y con los ojos vendados. Pero en realidad yo no creo que eso es así. Yo creo que la fe, la creencia, la confianza es mirar lo que Dios ha hecho con los ojos bien abiertos, mirar hacia atrás, ver cómo ha dirigido y entonces lanzarse a lo desconocido, sabiendo que aquel que es ayer, hoy y para siempre el mismo, nos guiará en la misma forma como nos guió en el pasado. Así es, y tenemos evidencias de que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, la fe no viene nomás porque sí, es basado en las evidencias de la forma que Dios trató a su pueblo en el pasado, y las promesas, cómo nos tratará en el futuro. Sí. ¿Verdad? Así que hay cosas hermosas y muchas veces la preocupación del futuro agobia a muchas personas. Y en 1 de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Y quién como Pedro para decir eso? Porque él sabía bien claro, cuando él se estaba hundiendo en el mar, la mano de Jesús estaba allí para levantarlo. ¿Verdad? Cuando él se estaba hundiendo en la desesperación de haber desechado a su Señor, de haberlo negado, Jesucristo, con la mirada de amor, lo miró y lo atrajo de vuelta a sí. Así es. Pedro se sintió un tanto cuanto molesto cuando después de la resurrección junto al mar de Galilea en esa mañana cuando Jesús les dio de comer, lo llamó a un lado y le dijo, Pedro, hijo de Jonás, o Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro negó a Jesucristo 3 veces y 3 veces nuestro Señor le preguntó la misma pregunta, Es cierto. ¿me amas? Sí. Y cuando él le expresara su amor, le dio entonces a Pedro la comisión de ir a predicar, de ir a enseñar, de ir a sufrir por él. Así es. Y al final de su vida, Pedro escribe estas palabras, que Jesús tiene cuidado de nosotros. Y él lo sabía. Nosotros únicamente podemos llegar a ese punto cuando en nuestra vida hayamos experimentado el hecho de que Jesús cuida de nosotros. Así es. Y es interesante tomar en cuenta que las siguientes palabras después de ese texto de parte de Pedro dice, mas velad
y orad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos sufren de los mismos padecimientos. Y aún, dice, es necesario que padecemos por un poco de tiempo. Y después, Dios es fiel, dice, que Él mismo nos establecerá, nos perfeccionará. ¿Sí? Y entonces es bello. Y las pruebas vienen con un propósito. En Santiago capítulo 1 nos dice que las pruebas son para desarrollar en nosotros la paciencia y para sacar de nosotros lo que hay que es dañino en nosotros. El egoísmo, el orgullo, ¿verdad? Correcto. Las pruebas que recibimos son la forma que Dios tiene de desarraigar, no de cortar. Hay dos formas de quitar las malezas de la milpa o del choclo. Hay dos formas. Una es pasar con un machete o con alguna cortadora de superficie y quitar lo que se ve por encima de tierra. Y otra es ir y desarraigar la planta. Con todo y raíz. Con todo y raíz. Y en Costa Rica, por ejemplo, cuando yo era joven, trabajábamos en un cañaveral y hacíamos algo que se llama aporcar, que era con una pala ancha. Íbamos doblada la espalda, con la pala levantábamos una poca de tierra con la planta maligna y le dábamos vuelta. Y la parte floreada y la parte de hojas de la planta quedaban contra tierra y encima quedaba la tierra con las raíces. El sol secaba las raíces y entonces la planta verde que estaba ahí abajo se podría y servía de alimento para la caña. Así es, así es. Y entonces, esa es la forma que Dios quiere que sacamos esos rasgos pecaminosos de nuestro ser desde la raíz. Y Dios ha prometido ayudarnos en ese proceso. Y es interesante porque en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O es decir, que otros seres humanos padecen de lo mismo, ¿verdad? Mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podés resistir, sino que juntamente con la tentación te dará la salida para que podés soportar. Amén. Entonces esas son promesas maravillosas que Dios nos ha dado. Y debemos de atenernos a esas promesas para poder seguir adelante cada día sometiéndonos de nuevo a su voluntad. Sí, porque las pruebas que nos acogen, las pruebas que nos abruman, son muchas veces cosas que Dios permite que ocurran con nosotros, para quitarnos aquellas cosas que nos evitarían entrar en el reino de los cielos, nos evitarían tener la salud que necesitamos, la salud total. Ahora, por ejemplo, cuando se saca el oro de la tierra, viene mezclado con muchas otras cosas que son sustancias de menor valor. Y los que trabajan el oro, lo trabajan con una cosa que a nosotros nos dolería mucho. Claro. Lo trabajan con fuego. Así es. Lo derriten. Entonces, lo que es escombro, lo que es brosa, sale a la superficie y lo quitan con una especie de cernidor. Lo levantan y lo botan. Y lo que queda es el oro puro. Le aumentan el fuego y sale un poquito más y lo quitan de encima. Y así, nosotros los humanos tenemos que recordar que la mano que está manejando la intensidad del fuego es la misma mano que nos creó. Amén. Y eso debe aumentar nuestra confianza en Él, porque Él nos quiere. Sí. Hay un texto que dice, los pensamientos que tengo para vosotros no son vuestros pensamientos, sino son pensamientos de paz, para daros lo que deseáis. Sí, eso dice Jeremías. Jeremías, ¿verdad? Sí. Entonces son cosas hermosas que a veces no entendemos, pero ahí es donde entra la fe, ¿verdad? Ahora, cuando Dios estaba preparando al pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida,
ellos pasaban por pruebas en el desierto y cuando no pasaban esas pruebas, Dios los traía de vuelta a la misma prueba, probándolos un poco más severamente y más cerca, ¿verdad? Para poder sacar de ellos los rasgos malos de carácter, para que cuando entraran a la tierra prometida podían reflejar mejor su carácter. Usted me dijo en una ocasión pasada una cosa que yo había visto en la Biblia, había estudiado, pero no le había dado la importancia. ¿Por qué Dios les dio el maná durante su travesía por el desierto? No era simplemente para alimentarnos ese momento, ese día o esa semana o ese mes. Tenía otro propósito más profundo. Así es que ellos se habían acostumbrado a una dieta malsana cuando estaban en esclavitud en Egipto. Y Dios les dio ese maná para desintoxicar sus cuerpos de la dieta malsana con el cual habían subsistido mientras que estaban en Egipto, con el plan de que cuando los establecieran en la tierra prometida, volvieran a la dieta que Adán y Eva habían gozado en el Edén, antes del pecado. Ese pensamiento me ha dado tanta inspiración. Y es lo mismo que nos ha dado hoy día. Nuevamente nos ha dado un mensaje de un estilo de vida adventista del séptimo día para prepararnos para gustar el alimento que nos va a dar cuando ya estemos en el cielo. Sí, porque nuestro último día aquí en la tierra va a ser lo mismo casi que nuestro primer día en la eternidad. Así es. Dios es muy grande y desea nuestro bienestar. Es digno de nuestra confianza. Sí. Así es, Dr. Lenz. Estamos llegando al fin de nuestro tiempo. Muchas gracias por su aportación hoy. Ha sido de extremo interés. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Ha sido un gozo, un placer compartir estas bellezas, esas joyas de las promesas de Dios. Y así, queridos televidentes, les agradecemos la atención prestada y esperamos sinceramente que los conceptos que hemos compartido sean buenos, porque lo más importante en la vida es la salud total.